Damos toda honra y toda gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y con todo nuestro corazón queremos enviar un cordial saludo a todos los que nos ven a través de la red. Deseamos con todo nuestro corazón que la predicación y enseñanza de hoy pueda afectar tu vida de una manera maravillosa, en la cual la gloria y el poder del Espíritu Santo pueda alcanzar y transformar tu vida. Cualquier necesidad que tengas, espiritual, moral, física, en cualquier aspecto, quiero decirte que hay una salida y hay una solución. Se llama Jesucristo. Amén. Así que deseamos con todo nuestro corazón que la voz de Dios, el llamado de Dios, entre a tu vida y le des la oportunidad que se merece. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y es la revelación del Dios invisible aquí a la humanidad. Por eso te declaramos bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde quieras que nos puedan ver, aquí en Estados Unidos, en Centro, Suramérica, en el Caribe, en todas partes, nosotros declaramos que la iglesia de Cristo y el que nos pueda recibir a través de este medio precioso sea bendecido. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hemos estado hablando, Mari, estás preparada con las letras, ¿verdad? Así que cuando te lo diga ahí estamos para comenzar. Hemos estado hablando acerca de lo que es la familia y la necesidad que hay en los últimos tiempos de ponerle la debida atención al llamado y al trato de Dios. Por eso pregunté al principio cuántos son padres aquí y cuántos son hijos. Y muchos levantaron sus manos. Hemos tenido el privilegio de convertirnos en padres al engendrar hijos, y Dios nos los ha dado como regalos. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que son un tesoro de parte de Dios y son una bendición, sobre todo los tenidos en la juventud. Usted me puede decir, pastor, yo pasé los 40 y los 50 y tú vienes hasta ahora. Bueno, gloria a Dios, siéntase bendecida. Y se lo engendró a los 60, gloria a Dios, también siéntase bendecido. Quiero decirles que convertirse en padre es un privilegio, es un gozo. No es nada fácil. ¿Quién dice que ser padre es fácil? No. Aunque es un privilegio, conlleva una gran responsabilidad en lo que es el orden establecido de Dios, y representa también el gobierno de Dios en la familia. O sea que tanto el hombre como la mujer, a quienes Dios les da el privilegio de convertirse en padres, aleluya, es una honra y se goza, ¿verdad? Cuando uno ve su bebé tierno, sea hembra o varón, es una alegría, es un gozo. Pero cuando comienza el proceso del crecimiento y de darle a conocer e instruirlo y ayudarlo, déjenme decirles que no es fácil. Así es que es un privilegio, es un gozo ser padre. Levante la mano si usted es padre y madre, se siente alegre y gozoso. Yo me siento contento, ¿verdad?, con mis hijos. Ya no están pequeñitos como ella o tiernitos, ya mis hijos ya están libres. 20 y pico de años, imagínense. Ya no es que los desprendimos ya, porque hay una que todavía está con nosotros. Pero ya no es de dolor de cabeza mucho, ¿verdad?, cuando están pequeñitos y que están en esa etapa de crecimiento, en la infancia, en la niñez y sobre todo en la adolescencia. Pero también, como es un privilegio, es un gozo para los padres, quiero decirle también que para los hijos no es fácil. No es fácil porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que son los padres los responsables de heredar a los hijos y no los hijos a los padres. Y ese es el orden establecido y es cierto. ¿Quiénes son primero, los padres o los hijos? Sin lugar a dudas son los padres los que engendran a los hijos. Y los hijos dependen de una paternidad. Pero no es fácil para padres, tampoco es fácil para muchos hijos. No es fácil para los hijos cuando dicen a crecer, porque Dios los dio, y una vez salidos del vientre de la mamá, déjenme decirles, no hay nadie que los pare. Van a crecer físicamente, pero van a crecer y a desarrollarse emocionalmente. También necesitan que se les entienda de una manera moralmente, pero hay una base fundamental en la cual no se debería de fallar. Y es en la herencia y en la enseñanza y en el cultivo de lo que es lo espiritual. Así como van creciendo físicamente, amados hermanos, Dios quiere y requiere que los padres tengan la responsabilidad de instruirlos conforme a la voluntad de Él, no a la nuestra.
Cada paternidad no se representa sus propios intereses. La paternidad terrenal representa, aleluya, la paternidad por excelencia que solamente está en Dios. Por eso Dios se declara el Dios eterno y el Padre celestial. Amén. El Padre nuestro. El propósito de la creación de Dios a través de Adán y Eva era ganar a través de la multiplicación, aleluya, de ellos muchos hijos para su gloria. O sea que tanto los padres como los hijos no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos exclusivamente de un Padre celestial. Amén. Y ese es Dios. El propósito de Dios a través de la familia es grande, es maravillosa y es eterna. Lastimosamente el pecado, Satanás y el mundo ha venido a infringir eso y a resistir y a afectar de una manera tremenda. ¿Quién puede levantar la mano hoy y decir conmigo que reconocemos que estamos viviendo tiempos difíciles? Amén. En la sociedad? Tiempos, si hablamos espiritualmente, la gente no quiere escuchar de Jesús. Y vuelvo a repetir, no es lo mismo hablar de Cristo que hablar de religión. La gente le gusta escuchar de religión, o así prácticamente nos instruyeron y tenemos una herencia, ¿verdad? Culturalmente hablando, porque creemos en muchas cosas y nos volvemos religiosos. Pero cuando se le habla de Dios en Cristo Jesús a la humanidad como el medio de salvación, es diferente a hablar de una religión. Pero la gente cuando se habla de Jesús cree que se le está hablando de religión. No, Jesús es una persona. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y es el que murió en la cruz del Calvario. Amén. Sin su sacrificio, sin el derramamiento de su sangre, no hay perdón de pecado. Sin su sacrificio no hay reconciliación y la pérdida sería total para toda la humanidad. Amén. Lastimosamente hoy la humanidad no quiere volverse al Señor. No quiere darle la oportunidad a Jesús. No quiere escuchar la voz de Dios. Dios va a seguir insistiendo. Mire, mis amados, usted está aquí. Si ha tenido un encuentro personal con Cristo, gloria a Dios. Si no lo ha tenido, el mejor consejo es que le abra su corazón a Jesús y se lo ceda todo sin condiciones. Amén. Y deje que Él lo llame y que Él lo trate, que lo transforme y empiece a experimentar la vida maravillosa de Cristo en nosotros. Amén. Es la mejor vida, es lo mejor que podemos obtener. De ahí depende lo que podamos hacer en la posición y en el papel y en el privilegio que Dios nos ha dado, como esposos, como esposas, como padres o como hijos, como familia. Amén. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Amén. Esto es muy importante porque Dios en los últimos tiempos quiere preparar el corazón de su iglesia, aleluya, la cual es su cuerpo y Él es la cabeza, pero es su familia. Porque en la iglesia y como parte de la iglesia están los hijos de Dios, los hijos del Padre, a través de Jesús. Amén. Por eso Dios está interesado en hacer volver en primer lugar el corazón de los padres hacia Él. Si el corazón de los padres se abre y se vuelve a Dios, sin lugar a duda, Dios va a afectar a través de los padres, utilizándolo como instrumento, la vida de los hijos por generaciones. Amén. Dios siempre ha declarado y siempre estará abierto y dispuesto, aleluya, a mantener este decreto en su palabra, que Él estaría dispuesto a declararse un Dios grande en misericordia, un Dios lleno de clemencia, un Dios lleno de paciencia y de mucha bondad y de amor. Y Él estaría dispuesto a visitar las generaciones de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que menosprecian para tratar con ellos, de aquellos que los menosprecian para tratar con ellos, pero hasta 1000 generaciones de aquellos que se vuelven y le dan su corazón a Él. Amén. Los niños y los jóvenes sufren hoy en día y no se le puede echar la culpa en realidad en primer lugar a ellos. Pero quiero aclarar algo antes de continuar. Usted está hoy aquí como hijo, como esposo, como esposa o como padre, y no me malinterprete, porque yo no he venido ni estoy en las manos del Señor como instrumento para ofenderle a usted y hacerle sentir mal, ni estoy mucho menos para condenarlo, ni tampoco estoy para acusarlo. El único que puede acusar y defender es Dios. Él es el juez de todo. Pero me toca aclarar algunas cosas, porque hay que ser realista.
La vida de los padres no depende de los hijos, pero la vida, el crecimiento y el desarrollo de los hijos sí depende de una paternidad. Amén. Levánteme la mano, por favor. Amén. Nosotros como hijos de Dios no dependemos de nosotros mismos. Si somos hijos dignos y alabamos y adoramos al Padre, el Padre estará dispuesto a escucharnos y nos va a honrar, porque Él es el Padre. En el Padre está todo, la cobertura, está la dirección, está la honra, está todo. Por eso los hijos necesitan del Padre, pero también los padres necesitan hallar ese lugar preciso en el corazón de los hijos para que esa paternidad pueda representarse y desarrollarse y al final sea Dios glorificado por generaciones. ¿Por qué están sufriendo hoy las sociedades y el mundo de hoy? Decía anteriormente en las predicaciones que hemos estado hablando desde este lugar. Es muy fácil muchas veces echarle la culpa y la responsabilidad a los sistemas de gobierno, a los políticos. Y no podemos decir de que ellos no tienen responsabilidad cuando llegan al gobierno, cuando son elegidos. Tienen su responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Los gobiernos tienen su responsabilidad como autoridad. Pero tampoco se lo podemos echar, aleluya, y hacerlos responsables en su totalidad a ellos de lo que puede pasar en la familia. Algunas veces quizás sería fácil echarle la culpa al maestro, al director de la escuela, al de la universidad. No sé de qué manera, pero algunas veces trataremos de buscar un medio de justificar de lo que realmente está sucediendo, bueno o malo, en nuestra familia. Pero no podemos, amados, echarle la culpa ni la responsabilidad ni a los gobiernos, ni a la sociedad, ni al mundo, ni a ninguna otra autoridad. Dios ha puesto un sistema de gobierno y comienza la paternidad en la familia. Eso Dios lo ha establecido así. O sea que hay una responsabilidad como padres. Amén, amados. Amén. ¿Lo reconocemos? ¿Lo entendemos? Amén. Pero también así como Dios ha designado y ha permitido que nos convirtamos en padres, cuando vienen los niños y los hijos, también Dios quiere encontrar lugar a través de la paternidad en cada uno de los hijos por generaciones. Ahora, ¿cómo Dios puede obrar en una familia si un padre no le da lugar? Imagínense hasta dónde querrá o llegará nuestros hijos y nuestras generaciones. O sea, por eso podemos reducir sin culpar a nadie en este lugar, ni a los que nos puedan ver a través de la red. Porque usted y yo estamos como padres aquí hoy. Y estamos como iglesia y como hijos de Dios. Y de eso estamos hablando. Muchos de nosotros que nos hemos convertido en padres, algunos de nosotros no tenemos bebitos, no tenemos niños. No tenemos niños. Ya no tenemos adolescentes, quizás ya crecieron, ya son adultos, quizás ya hasta se casaron y nos convirtieron en abuelo o en bisabuelo, etc. Eso no quiere decir de que no hayamos fallado a ellos. Todo ser humano como padre en la tierra, hablándolo terrenalmente, de una u otra manera le hemos fallado a los hijos. Pero también nos han fallado a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y hay veces que la falla de la paternidad viene, amados hermanos, como un patrón repetitivo. Porque el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, etcétera, y si llegamos vamos a llegar hasta Adán. Ha habido una falla. Por eso Dios está hablando y quiere que el corazón de nosotros, en primer lugar, como padres, nos volvamos a Él. Porque solamente hay un Padre en los cielos y en la tierra que no falla, y es Dios. Si le damos lugar a Dios como padres, seremos excelentes padres en la tierra. Dios será glorificado y nuestras generaciones serán beneficiadas. De lo contrario, tendremos problemas. La sociedad hoy está sufriendo, amados hermanos, no porque los gobiernos están fallando. No, todo el mundo está fallando. Pero el primer sistema de gobierno que Dios puso desde el principio, y es el que está fallando, es la paternidad. Es la paternidad. Y hay veces que la falla de la paternidad, quiero hablarlo muy claro, no es porque quiere fallar. Creo que en cada corazón de un papá y de una mamá le desea todo lo mejor a su hijo, o va a intentar hacer todo lo mejor desde que nace y mientras lo ve creciendo. Amén. Pero hay veces que la falla puede ser porque ignoramos en primer lugar, aleluya, la revelación de Dios. Y la primera falla que se hace en una paternidad, ¿sabe cuál es? Es la espiritual.
Cuando un hombre y una mujer como padres no conocen quién es Dios en Jesucristo y no conocen la revelación de Dios y de su palabra, pueden hacer cualquier cosa para sus hijos. Y por muy cosas bonitas o buenas que hagan, no necesariamente Dios está representado ahí. O sea que la parte espiritual es la parte fundamental que necesitamos como padres para dársela como un legado y herencia para que nuestros hijos sean prósperos y bendecidos por generación. Si hay una falla del padre en el aspecto de conocer y entender quién es Dios en su vida, y si no le da lugar a Dios, también la falla vendrá consecuentemente sobre las generaciones. ¿Estamos entendiendo? Y ahí vamos a resumir esto. La más grande, aleluya, atención que tenemos que tener los últimos tiempos como iglesia, en primer lugar, si no conocemos, es darle nuestro corazón a Cristo. Si no lo conocemos y no lo tenemos, es darle y rendir nuestro corazón a Jesús, para que Él venga a ser Dios y Señor de nuestras vidas. Ahí tendremos la oportunidad de que Dios obre en nuestra vida y se desarrolle en nosotros, y podemos darle un cultivo y un legado verdadero como herencia a nuestros niños, a nuestros hijos. Es muy fácil culpar a los hijos. Es muy fácil culpar a un niño o a un adolescente. El problema es que algunas veces no nos damos cuenta que nosotros como padres estamos fallando. Y no solamente estamos fallando, es que nos han fallado por generaciones. Pero Dios quiere que eso continúe y siga haciéndose. No. Dios quiere darnos la oportunidad en los últimos tiempos, porque Dios ama la familia. La creación, la humanidad, la familia es de Dios. Y tenemos el corazón de un padre muy abierto que quiere disponerse para transformar y cambiar nuestras vidas. ¿Cuántos padres están dispuestos a entregarse al Señor y decirle: ayúdame, porque necesito sabiduría y revelación? Necesito conocerte, pero no quiero. Entiendo que he fallado, pero también me han fallado. Y aunque reconozca que estoy fallando o me han fallado, no quiero tomarlo como justificación o excusa. Porque en este aspecto de beneficiarnos nosotros como padres y a nuestros hijos, no hay excusas delante de Dios. Porque en Dios hay solución y hay oportunidad. ¿Comprendemos, mis amados? La oportunidad verdadera de ser beneficiado, próspero y bendecido como padre y como hijo está en Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en los tiempos hoy en día? Con la paternidad, en los matrimonios y con los hijos. Tenemos mucho, hermano. Sobre todo nuestros pueblos, porque todo el mundo está sufriendo. Si nos vamos a Latinoamérica, podemos ver cómo las familias han caído en una gran decadencia. Si los gobiernos han fallado, la paternidad ha fallado mucho más. Yo no puedo excusarme ni reclamarle el derecho sobre el gobierno de decir, ¿verdad?, que la conducta de mis hijos depende de él y no de mí. No, la conducta, la instrucción, la dirección, la guianza, la disciplina, la instrucción y todo lo que el hijo merece recibir, él debe de estar primeramente en casa. No en la escuela, no en la universidad, ni en el gobierno. Es en casa, vuelvo a repetir, en la familia. Amén. Y ahí es donde la paternidad tiene que estar, amados hermanos, bien preparada para poder representar al que es por excelencia el Padre Celestial. Amén. Aleluya. ¿Cómo están sufriendo hoy los hijos por causa de quizás de una paternidad que ha fallado? Y quiero volver a decirles, no se sienta mal, porque aquí todos hemos fallado a los hijos. Y a los niños están grandes. Y usted me puede decir, pastor, usted nunca le falló a sus niños o a sus hijos. No, yo sí le fallé. Experiencias como las mías propias y con mi esposa, quiero decirle que yo he tenido momentos donde he tenido que sentarme con ellos y cara a cara con mi esposa, los dos le hemos dicho: hijos, siéntense ahí y déjame decirle esto que le estoy contando como experiencia y testimonio para poder restaurar mi autoridad y Dios pueda ser glorificado a través de mi vida. Comienza en que en mi corazón está el trato de Dios. Gloria a Dios por eso. Y eso me ha hecho reconocer con sencillez y sensibilidad delante de Dios y con responsabilidad de que si le he fallado a ellos, en primer lugar le he fallado a Él. Pero cuando lo reconozco, no solamente es confesarlo delante de Él, es necesario muchas veces sentarse con los hijos, aunque estén niños. Y si están en una etapa de adolescencia, mucho más.
Las etapas diferentes del crecimiento de cada ser humano, sobre todo cuando son niños y son hijos, hay que aprovecharlos. Se deben de aprovechar con sabiduría, con conocimiento, con responsabilidad de parte de Dios. Si no se hace así, va a haber una falla garrafal y las consecuencias van a venir. Lo que está sucediendo en la sociedad hoy en día precisamente es porque desconocemos la revelación de quién es Dios para nosotros. Amén. Como padres, como esposos, y subsecuentemente lo van a sufrir nuestros hijos. ¿Hay violencia en los tiempos actuales? Hay violencia, hay rebelión, hay inmoralidad, hay un montón de cosas. Y déjenme decirle, aquí no solamente es la conducta de los hijos, tiene que ver la participación de la responsabilidad de los padres, por conocimiento o por desconocimiento de Dios. Pero una responsabilidad hay cuando engendramos hijos. ¿Qué experiencia hemos tenido con mi esposa cuando hemos sentado con nuestros hijos? Bueno, de quebrantamiento en nuestro corazón. Si hay algo muy lindo en el corazón de un padre, es reconocer con sencillez que le ha fallado a Dios como padre. Y lo ha hecho quizás no porque ha querido fallarle a Dios ni a los hijos. Lo ha hecho porque hay ignorancia espiritual, desconoce a Dios. Pero cuando Dios trata con nosotros y le abrimos el corazón al Señor y el Espíritu Santo empieza a redarguir nuestro corazón como Padre, es muy fácil reconocer nuestras fallas y nuestros errores. Número uno, ante Dios y ante nuestros hijos. El siguiente paso es sentarnos con los hijos y decirle: hijo mío, hija mía, yo quiero hablar con ustedes. Queremos hablar con ustedes si está el matrimonio ahí. Y somos nosotros los que queremos abrir nuestro corazón y nuestra boca para decirle, ¿verdad? En primer lugar, que queremos pedirles perdón. Puede detallarle a su hijo, sobre todo si él lo entiende y está en una etapa de adolescencia, mucho más hay que sentarse con ellos para abrirse como amigos y manifestarle lo que Dios está tratando en su corazón. Es la única manera de poderlos ayudar, pero hay que sentarse, hay que tener comunión, hay que entrar en el corazón de ellos como Dios está dispuesto a entrar y a tratar con el corazón de nosotros como padres. Si lo hacemos, Dios será glorificado. Usted me puede decir: pastor, ¿ha tenido efecto la experiencia suya de sentarse con sus hijos y pedirles perdón? Sí, ha tenido gran efecto. Ha restaurado mi corazón y ha restaurado mi relación con Dios, trayéndome gozo y paz, y ha restaurado mi relación y mi comunión con mis hijos a tener una confianza plena de amistad. Déjeme decirle, los hijos necesitan en primer lugar conocer a Dios, pero conocer a los padres para desarrollar una plena amistad y confianza plena, porque el mundo está abierto, lleno de pecado. Si no encuentran esa confianza y esa amistad en sus padres, ¿a dónde la van a encontrar? El mundo estará abierto ofreciéndoles no una verdadera amistad, sino una mentira, y estará ahí dispuesto para perdonar, para engañarlos y destruirlos. ¿Entendemos? Y es la sociedad que estamos viviendo. Tenemos niños violentos, jóvenes en Latinoamérica sobre todo, en las pandillas, en el sicariato, en el narcotráfico, en el terrorismo. Niños que sin misericordia matan a personas adultas o a otros. Niños violentos. Niños malcriados, maleducados. Hijos que están en la droga, en el cigarrillo, en la bebida alcohólica. Niños o niñas que están, amados hermanos, en la experiencia de tener relaciones sexuales antes del debido tiempo y fuera de la voluntad de Dios. Y déjenme decirles, muchos de estos niños o jóvenes en la sociedad de hoy, y estoy hablando más de la sociedad que no tiene a Cristo. Sin embargo, todo este efecto ha venido, amados hermanos, a meterse también en muchas familias cristianas, porque muchos padres y muchas familias cristianas están sufriendo consecuencias con la conducta de sus hijos en todo aspecto. El aspecto inmoral, el aspecto de las relaciones sexuales, es algo muy duro y difícil, más sobre todo con lo que se aprueba en la sociedad moderna de los matrimonios. Usted sabe, ¿verdad?, lo que se le llama matrimonio, entre comillas, hoy. No de acuerdo a lo que Dios ha establecido en el orden de su palabra, entre un varón y una hembra, y en el tiempo adecuado, porque ahora ser novio, amados hermanos, el aspecto de ser novios es una antesala al matrimonio dentro de las Sagradas Escrituras. Pero ahora el ser novio es tener una relación libre, amorosa y sexualmente, por así decirlo, y eso es bueno y agradable y normal para la sociedad, pero no para los hijos de Dios.
No se sienta ofendido como padre, no se sienta ofendido como hijo, no se sienta ofendido como joven o como adolescente. Estoy hablando de la palabra de Dios y es verdad. Amén. Hay cosas que nos duelen en el corazón y nos cuesta aceptarlas y agarrarlas, pero es necesario decirlas y es necesario recibirlas. Amén. El consejo de Dios como hombre de Dios, tratado por Dios, como padre y como hijo, que me fallaron mis padres terrenales y que también les he fallado los míos, pero me he dejado tratar por Dios. Mi consejo es que le abra su corazón al Señor. Amén. Hoy estamos en los últimos tiempos, hoy es el tiempo de salvación. Amén. Hoy es el tiempo de abrirle el corazón a Dios. En primer lugar, como cónyuges, como matrimonio y como familia, sobre todo como padres, para no perder nuestras generaciones. Amén. Amén. Qué duro y difícil ver a los niños a esa edad matando, destruyendo, llenos de rebelión. En Latinoamérica, mucha violencia, mucha maldad, mucho asesinato, mucha drogadicción, mucho sexo ilícito. Qué difícil ver a una niña, a un niño, sobre todo a una bebita, ¿verdad?, pequeñita de 3 o 4 años, con su vestimenta enseñándolo todo. La pregunta es, ¿la responsabilidad está en esa niña? No, la responsabilidad no está en esa niña. La responsabilidad está en la paternidad de esa niña. Señor. El papá y la mamá son los responsables, aún hasta en la forma en que tienen que vestirse. No son los niños los que deben de gobernar, son los padres los que deben de gobernar, representando la paternidad de Dios. Amén. Es muy fácil decirle a un niño, y hay que tener mucho cuidado porque la sociedad está abierta prácticamente a todas estas prácticas y las tomas como normales. Los sistemas de gobierno se han dado aprobando leyes en contra de las leyes morales y espirituales de Dios, porque no conocen a Dios y están haciendo las cosas a su manera. Hoy se aprueba el sistema de matrimonio, usted sabe de qué manera, hombre con hombre, mujer con mujer. Ahora está el transgenerismo, el hombre, el muchacho que está desde niño, pero piensa que aunque nació con el ADN de ser una mujer o un niño, piensa que es todo lo contrario, amanerado, lo que sea. La palabra de Dios habla muy claramente acerca de lo que es el correcto orden de Dios en el matrimonio y la familia, y eso se debe de respetar. ¿Deben de sufrir nuestros hijos y nuestras generaciones igual que las generaciones del mundo? Si usted es hijo de Dios, tiene más responsabilidad de un padre que no conoce a Cristo. Por cuanto Dios le ha dado la oportunidad de conocerlo a Él y de darlo como herencia en un estilo de vida. Cristo es nuestro estilo de vida. Amén. Nacer de Cristo y estar en Cristo, amados hermanos, es ser nueva criatura. Como nueva criatura podemos ser nuevos padres y podemos tener nuevos hijos para la gloria de Dios. Amén. Es duro ver cómo nuestras generaciones, y voy a limitar nuestras generaciones, porque las generaciones que se pueden perder son aquellas que están bajo la responsabilidad de una paternidad que no conoce a Cristo todavía. Pero los hijos que están en la paternidad, que conocen a Cristo, deberían de tener una mejor oportunidad de conocer a Dios. Amén. Pero la responsabilidad número 1 no recae en los hijos, recae en los padres. Así es. Cuanto conoces y te entregas como padre a Dios, así también los hijos recibirán. Amén. Los hijos son el resultado de lo que hacemos y somos en casa, en el hogar. Amén, amados. Amén. ¿Qué edad tienen sus hijos? Usted lo sabe. Ya los míos están grandes. No me justifico. ¿Sigue tratando con ellos, pastor? Sigo tratando con ellos. Sigo dándoles el consejo. Sigo hablándoles del Señor. No les impongo ni les demando. Simplemente trato de ser un instrumento sencillo en las manos del Señor y me pongo no solamente a expresarles el consejo de Dios en palabras, sino trato de vivir el consejo de Dios, aleluya, en mi corazón, siendo instrumento en las manos del Señor para que ellos vean eso en mí y en mi esposa. Amén. No soy perfecto, pero eso es lo que hago en mi hogar. Antes de ser responsable para predicar aquí una palabra y un consejo de Dios a los padres, a los hijos como pastor, soy responsable. Mi primer ministerio es mi hogar. Amén. Si fallo en mi familia, también le voy a fallar a la iglesia. Pero si no fallo en mi familia, no le fallaré a la iglesia. Y seré testimonio y seré fundamento para predicar y enseñar la palabra. Amén. Amén, amados. ¿Está contento usted como padre delante del Señor? ¿O reconoce que tiene necesidad de cambiar algunas cosas y darle lugar en su corazón? ¿Cuántos reconocen aquí como padre que necesitan darle su corazón
o abrir áreas de su corazón donde usted reconoce que ha fallado o está fallando. Vuelvo a repetir, no se sienta mal conmigo, no estoy acusando, estoy hablando la palabra de verdad. Yo mismo soy padre. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Dios no quiere que los padres fallen. Y si la paternidad lo honra y colabora con Él, nuestros hijos tendrán vida. Nuestros hijos van a ser cuidados. Nuestras generaciones van a ser visitadas y aprobadas y bendecidas y prosperadas por Dios. Amén. Hoy más que nunca necesitamos abrirnos como padres, porque tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Aleluya. Amén, mis amados. Amén. ¿Para qué Dios nos ha dado los hijos? ¿Para que se los disparemos al mundo y se los dejemos en boca a Satanás y al pecado y los destruya? No. Dios te ha dado la oportunidad de ser padre. Y si le has conocido como Dios, Señor y Salvador, tienes la oportunidad y la ventaja de instruir y de cultivar el corazón de tus generaciones. Amén. Pero tenemos que hacerlo hoy. Vuelvo a decirlo, tenemos que hacerlo hoy. Amén. Cualquier cosa que estemos haciendo como padres o como matrimonio en el hogar, que quite la prioridad número uno de dar lugar a Dios, y en segundo lugar el trabajar y obrar como familia y como padres, no vale la pena. Si Dios no está en primer lugar y en segundo lugar tu familia, lo demás sale sobrando. ¿Se puede cultivar otra cosa no dando el primer lugar a Dios y en la familia? Claro que se puede, pero al final va a haber gran pérdida. Hay muchos hombres que han destruido su familia y su matrimonio. ¿Sabe por qué? Y han destruido su relación con sus hijos y han traído graves consecuencias a su familia. ¿Sabe por qué? Porque no han entendido el llamado y el trato de Dios y no se han puesto en el lugar que Dios quiere que estén. Amén. Dios nos requiere hoy más que nunca, porque quiere obrar a favor de la familia. ¿Sabe que hay muchas familias cristianas, padres y madres, que están sufriendo con la conducta de sus hijos? Y aquí quiero aclarar algo, porque no todo es culpa de los padres. Cuando un hijo crece y es mayor de edad, si bien es cierto sigue siendo hijo, esté casado o no, siga siendo soltero o no, nosotros seguimos siendo padres. Pero la influencia y el decidir por ellos ya está limitado. Quiero aclararlo. Amén. No todo es culpa ni responsabilidad de los padres. Llega el momento en que los hijos llegan a ser personas adultas y tienen que ser responsables por sus propias decisiones y hechos. Ya la culpabilidad o la responsabilidad, por así decirlo, no recae sobre los padres, sino sobre ellos, porque ya son adultos. Ahora, cuando dejamos pasar las etapas de los hijos en cuanto a infancia, niñez y adolescencia, y siendo jóvenes adultos, si la dejamos pasar y le fallamos a Dios, le hemos fallado también a ellos y nos fallamos nosotros mismos. Así es. Una vez se escaparon y se fueron y van creciendo, es muy difícil. Claro, habrá solamente una sola salida: arrepentirse y decirle: Señor, yo he fallado y no he querido escuchar como padre tu voz y no me he dejado tratar por ti, por lo cual te he fallado a ti, me he fallado a mí, pero también he fallado a los hijos que me has dado. Entonces la única manera es decirle: Señor, aquí está mi corazón en arrepentimiento, ayúdame, dame una salida como padre, enséñame de nuevo, y a ponerle a los hijos en las manos del Señor. Y a seguir perseverando como padre, porque ya usted y yo quizás se nos fueron, fallamos. Pero déjeme decirle, grande es la misericordia y la clemencia y la paciencia y el amor y la bondad de un Dios que se da a conocer como Padre, que aunque nosotros fallemos, Él siempre está dispuesto a tratar con nosotros y con nuestras generaciones. Pero la única manera es poniéndose en las manos del Señor como instrumento, para que nosotros seamos instrumentos de intercesión. Yo le podría decir a usted cuánto está orando por sus hijos, cuánto está escudriñando y conociendo la palabra para que entienda cuál es la voluntad de Dios y la declaración de su palabra, porque hay muchas fallas
Cuando uno no tiene un encuentro personal con Cristo y no tiene una vida consagrada al Señor, hay muchas fallas. Y sin lugar a duda, ahí es donde está el problema de la familia. Si la familia se volvieran a Dios, le hago una pregunta: ¿necesitaríamos de sistema de gobierno y de que se levanten ejércitos y militares? ¿Tendríamos necesidad de cárceles? Claro que De muchas cosas no tendríamos necesidad. Porque cuando una nación, un hombre, una familia le corresponde a Dios, Dios honra y bendice a esa nación, a ese hombre y a esa familia. Y Dios no falla. Digo, Dios no falla. Pero también los hijos son responsables, sobre todo cuando ya somos adultos. ¿Cuántos de los que estamos aquí fuimos niños? Levante la mano. Y en esa etapa de niñez y adolescencia, ¿cuántos le dieron dolor de cabeza a los viejos? ¿No levanta la mano como yo? Uno más que otro. ¿Sí? Usted fue muy bueno y bien comportado con sus padres, nunca le fallaron a sus padres. Déjeme decirle, le puedo decir mentiroso, porque en alguna área de su vida, poca o mucha, usted y yo le fallamos a los padres. Así es que no podemos olvidar el pasado tampoco de lo que hicimos y de lo que trataron de hacer nuestros viejos y que también nosotros se las hacíamos a ellos. No nos podemos salvar de eso tampoco, porque parte es lo que sembramos cuando éramos niños o adolescentes o jóvenes, porque también fuimos quizás rebeldes, lo hicimos en ignorancia, pero lo hicimos. Las fallas están por ahí, pero gloria a Dios que Dios no falla. Amén. Cuando se le da la oportunidad, Él quiere actuar y obrar en la vida de nosotros, pero preparar en los últimos tiempos nuestras generaciones. ¿Es la voluntad de Dios que los jóvenes mueran en la violencia, en la desobediencia? Que las muchachas, que las niñas, porque da un dolor ver a niñas dando a luz otros niños. Estoy hablando del aspecto inmoral. La virginidad de la niña y también en el muchacho, porque hay veces que creemos que solamente es la niña, para Dios es algo precioso y es tomado muy en cuenta. El aspecto de abstenerse en las relaciones sexuales es responsabilidad de los padres de instruir a los niños y a las niñas para prepararlas para el momento en que les toque tener una experiencia sexual, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. El sexo, Dios no está en contra del sexo. Lo que pasa es que Dios tiene parámetros para el sexo. Tiene el tiempo adecuado. Tiene para un hombre, para una niña, en su debido tiempo y edad. Para el hombre y para la mujer, tiene una niña o tiene un hombre y tiene una mujer, respectivamente en su debido tiempo y voluntad. Es difícil eso porque hay un mundo y hay una pecaminosidad que absorbe en todo aspecto. Y entonces la familia y la sociedad están sufriendo todo eso. Los gobiernos no hayan que hacer, los hospitales no hayan que hacer. ¿Por qué? Porque cuando hay un pueblo desobediente y rebelde que no quiere lo de Dios, es difícil ayudarlo, hermano. Es difícil ayudarlo. Ni Dios mismo puede ayudarlo. ¿Por qué? Porque no quiere nada de Dios. Hay niñas que se rebelan contra los padres. Y déjenme decirles, hay padres cristianos que están luchando con sus niñas, con sus niños, y se vuelven rebeldes. Pero Dios nos da una gran responsabilidad. Amén, amados. Amén. Quiero comenzar esto y déjenme decirle, aunque me he introducido bastante, quería explicarle todo esto porque la palabra de Dios nos demanda que tengamos un corazón abierto para Dios. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y veamos un ejemplo, y quiero hablar del peligro de la deshonra. No hay cosa más grande que un ser humano pueda hacer en la vida que deshonrar a otro, y en primer lugar a Dios, quien nos crió y quien nos ha tendido el amor a través de su Hijo. Amén. Dios nos ha dado una posición y un privilegio al ser llamados. Dios quiere salvarnos y sigue haciéndolo a través de Jesucristo. Cuando Dios llama para salvarnos, es para darnos una posición. Amén. Sobre todo en su cuerpo, su iglesia, y como hijos de Él.
Cuando Dios nos llama y nos posiciona, tenemos, amados hermanos, que entender que Dios tiene un orden de gobierno a través de esa posición. Y desde ahí podemos ser instrumentos en las manos de Dios y sentirnos privilegiados. Como padres, ¿cuántos se sienten privilegiados aquí? Yo me siento privilegiado y honrado. Y saber de que puedo ver mis generaciones y disfrutarlas con amor y saber que son para mi Dios. Me siento privilegiado. Dios ha puesto un ministerio en mis manos y una responsabilidad. Pero también soy padre. No solamente soy pastor, soy papá, también soy esposo. Tengo diferentes papeles y soy responsable en todas esas áreas, en primer lugar ante Dios para honrarlo, pero no solamente a Dios, también después de Dios yo necesito honrarme a mí, honrar a mi esposa, honrar a mi hogar y honrar a mis hijos. Pero la deshonra acarrea grandes peligros sobre nuestras vidas. Quiero hablarle sobre el peligro de la deshonra y tomaremos un ejemplo de lo que realmente sucede en las Sagradas Escrituras. Y quiero decirle una cosa, que Dios es bastante claro en su palabra. Yo quiero que leamos el primer libro de Samuel, capítulo 2. Y aquí vamos a ver un ejemplo de lo que sucedió en el pasado y de lo que realmente puede suceder y está sucediendo en la sociedad de hoy día. ¿Quiere Dios juzgar a las familias? Déjeme decirle, Dios no quiere juzgar ni mucho menos perder a la familia. En el tiempo final, el Señor pedirá cuenta a las familias, pedirá cuenta a los padres. ¿Cuántos saben que así como nacemos tenemos que morir? Bueno, así como nacemos tenemos la oportunidad que Dios nos da de tener la vida y de corresponderle a Dios. Pero al final también tenemos la responsabilidad de darle cuenta a Dios. ¿Comprendemos, mis amados? Hemos sido privilegiados porque Dios nos ha llamado y nos ha puesto en Cristo. Pero cuando Dios nos ha llamado y nos ha puesto en Cristo, o cuando Dios empieza a llamar y el corazón le responde, tenemos un privilegio y un gozo, pero también tenemos una responsabilidad. Amén. El ejemplo que vamos a comenzar a ver sucedió en el antiguo pacto, en los tiempos de la ley. Aunque hoy no estamos en los tiempos de la ley, sino vivimos mediante la gracia y somos salvos por la fe en Cristo Jesús, no significa que no van a venir graves consecuencias cuando hay una falla de los padres sobre los hijos. Siempre aquí vamos a ver cómo hay consecuencias y el peligro de la deshonra hacia Dios mediante un ministerio y una paternidad. Y recaen las consecuencias no solamente sobre los hijos. Aquí vamos a ver que recaen las consecuencias sobre muchas otras personas y sobre toda una nación. Déjeme decirle, la falla de un padre puede acarrear graves consecuencias, no solamente de deshonra a Dios en primer lugar, sino que también su propia vida está en peligro. Pero no solamente su vida, también puede estar en peligro la vida de sus hijos y de sus generaciones. Pero no solamente en peligro la de sus generaciones, también esas generaciones van a afectar el mundo que les rodea. Esto así es, va en una secuencia. Ahora, veamos este ejemplo de lo que sucedió aquí. Y aquí no se trata de una persona que no conocía a Dios. Aquí se trata de una persona que Dios lo había llamado y lo había puesto en un privilegio, en una posición de grande responsabilidad. Y veamos. En primer lugar quiero hablar. Hágase la pregunta en su corazón como padre. ¿Cuál es la promoción de sus hijos? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de sus hijos? ¿Cómo ve a sus hijos? ¿Cómo los ve en su conducta? Pregúntese. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la promoción que usted ve en ellos? Pero no solamente usted como padre o como madre. ¿Cuál es la promoción y el ejemplo y testimonio a través de la conducta que ven las demás familias sobre usted y sobre sus hijos? ¿Es buena o es mala? ¿Cuál es la fama de sus hijos? ¿Es importante esto para un padre? Escuchar decir, ¿verdad? Qué buen hijo o qué buena hija tienes. ¿Es bonito? ¿Es lindo? No solamente es bonito, es lindo. Es honroso. También es bonito escuchar, ¿verdad? Qué tremendos padres tiene fulana de tal o fulano de tal.
cuánto deseara tener yo esos padres. O hay padres que dicen, cuánto deseara yo tener esos hijos. Aquí no se trata de cuánto desear, sino de cuánto podemos hacer en las manos de Dios. Amén, amados. Y cómo podemos corresponderle a Dios en la posición que Dios nos ha dado y el privilegio que nos ha dado como padres y también como hijos. De eso se trata. No se trata de desear ser como los demás padres o como los demás hijos. Se trata de ser instrumento en las manos de Dios y honrar a Dios en primer lugar. Cuando honramos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, seremos beneficiados. Amén. No solamente nosotros, sino nuestros hijos. Y no solamente nuestros hijos, sino la sociedad misma a donde Dios nos ha permitido vivir. Amén. La sociedad y el mundo sufren porque las familias están fallándole a Dios. Mira lo que era la fama de los hijos de Elí. Y la pregunta es, ¿quién era Elí? Para los que no conocen, sepa lo que este hombre fue privilegiado por Dios. En aquel tiempo, en un orden sacerdotal, era el gran sumo sacerdote. Amén. Era la persona que tenía que mediar entre Dios y la nación de Israel. Entre Dios y la conducta buena o mala del pueblo. Era un mediador. Este hombre era sacerdote y era sumo sacerdote. Era responsable de expresar y de representar a Dios en el ministerio, pero también en la paternidad. ¿Está escuchando? Amén. ¿Estamos poniendo atención? Ya Dios lo había llamado. Tenía un privilegio, tenía un lugar prominente delante de la presencia de Dios y delante del pueblo. Tenía un ministerio en sus manos que era un privilegio y un gozo, pero también tenía una responsabilidad paternal. Era un padre. ¿Sabes que Dios te ha llamado y te ha puesto en un lugar de privilegio? Amén. Sí, en la familia. Tener una familia es tener un lugar de privilegio. Ahora, que hay que saber representar a Dios para poder gobernar y guiar esa familia y darle un rumbo verdadero y un destino y final bueno. Pero eso solamente con la ayuda del Señor. Ahora, para los que conocemos a Dios, no podemos eludir la responsabilidad que tenemos dentro del llamado de Dios y lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nuestras vidas no son nuestras, son de Dios. Pero la vida de nuestros amados y nuestros hijos no son de nosotros, también son de Dios. Pero tenemos una responsabilidad. Amén. Por eso la edad de los niños y de como hijos hay que aprovecharlas para que estas cosas no sucedan. Porque aunque le sucedió a Elí, a su casa y a sus hijos, y la sufrió el pueblo, como vamos a ver aquí, también nos puede suceder y le está pasando a la sociedad de hoy en día. Porque la sociedad de hoy en día, al darle la espalda al Dios eterno, a Jesucristo, y no querer nada con Dios, amados hermanos, por eso están las graves consecuencias que están en la familia hoy en día. Por eso las naciones, las sociedades están sufriendo. Muchos están sufriendo. Qué duro es ver que las sociedades están destruyéndose en toda clase de maldad, en toda clase de pecado, en toda clase de inmoralidad, en toda clase de perversión, en toda clase de corrupción. Porque nos queremos volver a Dios. ¿Cuál es la promoción de sus hijos? Pregúntese delante de Dios hoy, en primer lugar. ¿Cuál es la promoción? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que estoy viendo en mis hijos? ¿Es bueno o es malo? ¿Agrada a Dios o no agrada a Dios? ¿Honra o no honra a Dios? Hágase esa pregunta. Póngase su mano en su corazón así como padre. Póngase su mano derecha así, su corazón como padre. Pregúntese, ¿qué es lo que estoy viendo en mis hijos? Pero más que míos, en los hijos que Dios me ha dado. ¿Cuál es la conducta de ellos? ¿Qué promociona? ¿Qué da a conocer esta conducta? ¿Que estoy haciendo lo que Dios me ha dejado que haga? ¿O están dando a conocer lo que yo no estoy haciendo porque le estoy fallando? Pero es duro y es difícil escuchar cuando la conducta de los hijos es mala. Y la deshonra no solamente es para los hijos, la deshonra es para la paternidad. Lastimosamente, las consecuencias se sufren así. Amén, amados. Amén. Los hijos de Elí, ¿qué clase de hombres proclama aquí? Y estamos hablando de los hijos de ¿quién? Del gran sumo sacerdote, de la persona que tenía relación directa con Dios y que mediaba entre Dios y la nación.
Pero ¿qué clase de hijos menciona la palabra aquí? Los hijos de Eli eran hombres, ¿qué cosa? Impíos. ¿Y qué más? Y no tenían conocimiento de Dios. ¿Cómo estos muchachos, que ya no eran niños, ya eran adultos, porque para poder ministrar en la presencia de Dios en el tabernáculo, tenían que ser adultos, jóvenes adultos, ya eran responsables? ¿Cómo estos muchachos no conocían a Dios? Dice la segunda parte del versículo. Si eran hijos del gran sumo sacerdote, si eran hijos privilegiados, ¿cómo es que dice que no conocían al Señor? Lo que quiere decir esta parte segunda del versículo, antes, cuando menciona que eran hombres impíos, y al decir no tenían conocimiento, es que no tenían respeto hacia lo de Dios. Amén. La revelación del temor de Dios se había apartado porque sus corazones se habían vuelto rebeldes delante de Dios. No solamente no estaban escuchando y desconociendo la voz de Dios y el ritual de Dios en el trabajo de ellos, porque ellos tenían que estar sujetos a la orden de su padre como sumo sacerdote. Pero la voz de Dios y la voz de su Padre terrenal no la escuchaban porque sus corazones eran rebeldes. Por eso dice, eran hombres impíos. Y no conocían a Dios. En otras palabras, no respetaban a lo de Dios, aunque eran responsables de estar ministrando delante de Dios y del pueblo. Qué duro, amados hermanos, es escuchar la mala fama, muchas veces, aún de nuestros propios hijos. Pero hay veces que la fama, según su conducta como padre, es imposible poderlas encubrir. Más si nosotros hemos fallado delante de Dios. Lo que único que queda es, ¿qué cosa? Diga conmigo, un corazón arrepentido. Amén. Un corazón que se abra a Dios. Un corazón que reconozca la falla y de dónde viene la raíz de la falla, para poderla corregir con la ayuda del Señor. Amén. Con Dios todo se puede. Amén. Por eso dije al principio, si usted tiene hijos rebeldes, no se preocupe. Claro, preocúpese usted mismo por darle su corazón al Señor. Porque puede ser que la rebelión antes de los hijos está en el corazón de los padres. Amén. Amén. No es que no conocían a Dios, es que no tenían a Dios, por lo cual hacían lo que se les venía en gana. Versículo del 12, ahora vámonos al siguiente versículo. Aleluya. Versículo 17. Era pues muy grande delante del Señor, ¿qué cosa? ¿El pecado de qué? ¿De niños o de adultos? No, ¿sabe cuál es la etapa más difícil de una persona como hijo? Es cuando entra esa etapa de pubertad y de adolescencia. Es la etapa donde le hemos fallado a nuestros padres, y nuestros padres le fallaron a nuestros abuelos, y los abuelos a los tatarabuelos, y nosotros como padres les podemos fallar a nuestros hijos, y nuestros hijos en esa etapa, si también le fallamos a Dios, nos pueden fallar a nosotros. Y es duro decirlo, pero es una realidad. Mire este ejemplo. Dice, era pues muy grande delante de quién. Delante de Dios. ¿El pecado de quién? El pecado de Dios. Ahora, ¿de quién, delante de quién era grande el pecado? ¿Delante del Padre terrenal? No, no. Porque ellos sí conocían y entendían cuál era el orden en que ellos tenían que trabajar y conducirse como hijos de Aarón, el sacerdote. Ellos lo sabían. Conocían la ley. De acuerdo a la ley, era su conducta y su trabajo delante del tabernáculo en la presencia de Dios. Porque en el tabernáculo estaba el arca del pacto. Ahí estaba y descendía la presencia de Dios en medio del pueblo. Lo que estamos hablando acá es más responsabilidad de nosotros como hijos de Dios. No tanto el que no conoce a Cristo, sino con el que conoce a Dios ya. ¿Usted quiere ayudar a sus hijos? Levánteme la mano sinceramente si como padre usted quiere ayudar a sus hijos. Si está grande y se le escapó y falló, no importa. Ahora usted y yo debemos de humillar nuestro corazón y empezar a orar y a interceder por nuestros hijos. Es lo único que nos queda. Pero un corazón que se humilla delante de Dios, aleluya, y clama a Dios y reconoce su falla, también puede ser alcanzado y usado todavía para alcanzar a las generaciones. Aunque ya crecieron. Aquí hay responsabilidad delante de ellos, no es porque eran niños, ya eran jóvenes adultos. Pero el pecado de su conducta, al desconocer la voz de Dios y la voz de su Padre, amados hermanos, aleluya, era grande en primer lugar delante de Dios y no delante del Padre.
¿Entendemos estas cosas? Dios ve, Dios sabe, Dios conoce. Dice, porque los hombres, o sea, ellos mismos, como hijos de Aarón, ¿qué es lo que hacían? Menospreciaban las ofrendas. ¿De quién? ¿De Aarón? No, menospreciaban las ofrendas. La nación de Israel, cada israelita, como padre en el hogar, era el responsable de traer. Cuando sabía que había una conducta mala de él y de sus hijos, hasta de su mujer, era el responsable, mientras Cristo no moría en la cruz del Calvario, tenía que traer de acuerdo a la ley un animal, un cordero, un cabro, un palomino, de acuerdo a la capacidad económica. Él tenía que traer ese animalito y venir a traerlo y dejarlo en las manos de ¿qué? De los levitas, o sea, de Aarón y de los sacerdotes, para que lo sacrificaran por causa de la mala conducta y de su pecado. Y así su pecado, por la sangre y el sacrificio de ese animal, quedara cubierto hasta que Cristo viniera. Gloria a Dios por la sangre de Cristo que hoy nos limpia y nos redime de nuestros pecados, y podemos tener un corazón libre para poder ayudarnos a nosotros y a nuestras generaciones, y que nuestros niños puedan ver pureza en nuestros corazones, porque Cristo nos ha hecho libres. Aquí no, aquí eran tiempos difíciles, pero de gran responsabilidad. Eran tiempos de la ley, pero de todas maneras son tiempos de responsabilidad. Nos han tocado a nosotros nuestros tiempos, y debemos de aceptar que debemos de ser responsables, número uno, delante de Dios, y número dos, delante de nuestra familia, y como padre, delante de nuestros hijos. Amén. Yo no creo que usted quiere ver perder a sus hijos, igual como muchos jóvenes y niños se están perdiéndolo en todo en el mundo, perdiéndolo físicamente. Porque así como ve a un niño, a un adolescente, quitarle la vida en las pandillas, en el narcotráfico, en el terrorismo, a otra persona, así también se lo quitan a ellos. Así como ve que un muchacho se revela, quizás no está metido en las pandillas, pero está en las drogas, pero está en el sexo ilícito, tarde o temprano aparece con una enfermedad, o tarde o temprano también lo matan, o se muere, porque está en rebelión. Tenemos responsabilidad sobre ello, porque hay que advertirle lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es y lo que no es de Dios. ¿Hay que decírselo? ¿Hay que esperar que sean adultos? No, hay que aprovecharlos cuando están niños. Es la etapa que más se debe de aprovechar, con la ayuda del Señor. Aleluya. ¿Cuál es la promoción? ¿Cuál era la promoción de los hijos de Elí? Una promoción delante de Dios y delante del pueblo, no aprobada ni por Dios ni por el pueblo. ¿Por qué? Porque sus corazones eran malos, eran hombres impíos, y su pecado era grande, número uno, delante de Dios, y hacían pecar al mismo pueblo cuando traían la ofrenda, porque cuando ellos traían la ofrenda se salían del ritual de la ley y hacían lo que se les venía en gana, porque eran rebeldes. Mandaban a sus esclavos, a sus siervos. Ellos mismos no lo hacían, porque los sacerdotes, como hijos de Elí, sobre todo dos que tienen nombre, Ofni y Finés, eran responsables delante de Dios y delante de su padre para mantener el orden de acuerdo a los rituales y a los sacrificios y holocaustos. Pero ellos se salían de ahí. Cuando alguien venía del pueblo a traer el animal para ser sacrificado, ellos se lo arrebataban, se lo quitaban de la mano y hacían lo que querían con las ofrendas, lo que ellos les venía en gana. Y eso era pecado delante de Dios, porque se salía del orden de Dios. Y Dios llegó un momento en que dijo: no lo voy a aguantar. Pero sigamos en este aspecto. ¿Cuál es la promoción de tus hijos? Póngase a pensar. ¿Qué es lo que usted está haciendo o puede hacer por su niña o por su niña en este tiempo y a esta edad delante de Dios? Hágase esa pregunta. Váyase, yo no voy a terminar esta predicación, la voy a continuar, pero váyase con ese corazón. ¿Qué es lo que estoy haciendo por mi niño? Si es que es niño todavía. Si entro a la adolescencia, ¿qué es lo que estoy haciendo dándole el lugar a Dios para poderlo ayudar? Y si ya es un hombre o un muchacho o una muchacha ya adulta, o quizás ya está haciendo cosas indebidas, bueno, ahora es tiempo de ponérselo en las manos del Señor, si usted realmente teme y conoce a Dios. Amén. Amén, mis amados. Mientras hay aliento de vida, hay oportunidad para los padres en Cristo y para los hijos en Cristo. Amén. Mientras Cristo no venga, hay oportunidad.
pero el corazón tiene que responder. Aquí los hijos de Elí no le estaban respondiendo. Y no es que no conocían a Dios, es que no respetaban a Dios. Y tampoco honraron a su padre. Quiero que vamos a la segunda parte, la promoción. Primero ya dije la promoción de los hijos. ¿Cuál es la conducta de tus hijos? ¿Qué es lo que piensa tu familia y tú mismo y como padre y tus hermanos y los vecinos? ¿Cuál es el concepto y qué es lo que ven en tus hijos? Bueno, puede ser resultado de lo que tú les des. Amén, amados. Los hijos no se cultivan a sí mismos. Los hijos reciben, amados hermanos, lo que los padres le dan. No heredan los padres, no heredan los hijos a los padres. No heredan los hijos a los padres. Son los padres que heredan a los hijos. Número 2, la responsabilidad del ministerio y del trabajo que Dios ha puesto en nuestra vida y de la vida de paternidad. Número 2, primer libro de Samuel 2, del 22 al 30, leemos. Y aquí Dios demanda, aleluya, algo muy importante. Dígase, levante la mano como padre, levante la mano como padre. Diga, necesito aprender. En primer lugar, darle lugar a Dios para conocerlo y que Él trate conmigo. Diga, si esto sucede, ¿puedo llegar a ser capaz con la ayuda de mi Dios? Diga, de honrarlo a Él. Todo lo que somos y tenemos, quiero decirle, todo lo que somos y tenemos y Dios ha puesto en nuestras manos es, en primer lugar, para honrar a Dios. Luego, para que Dios nos honre a nosotros cuando le correspondemos y lo honramos a Él. Cuando lo hacemos correspondiéndole, honrándolo a Él, también Dios nos honrará, pero va a honrar a nuestros hijos también. Ahora, quiero terminar en esta parte. Vean lo siguiente. Y espero que usted entienda esto. Diga conmigo, la responsabilidad que tenemos dentro del ministerio o trabajo que ha puesto el Señor en nuestras manos, y sobre todo en el papel y rol a desempeñar como padres de la familia. Es muy grande la responsabilidad. Aquí vemos el ejemplo que Dios hace una demanda y toma una decisión muy fuerte. Qué terrible es ver que un hombre y una familia ha sido llamada por Dios y ha sido puesta por Dios en un lugar de honor y de privilegio, pero que lastimosamente ese hombre, esa familia que ha sido llamada y tratada por Dios, no le quieren corresponder a Dios, y lo que Dios encuentra en vez de honra es deshonra, porque le falla. Qué terrible. Cuidado. En aquel tiempo las consecuencias fueron terribles, que es lo que estamos viendo, pero no quiere decir de que hoy, si le fallamos a Dios, que Dios no tampoco va a tomar en cuenta eso. Dios va a tomar en cuenta eso, y las consecuencias siempre van a venir. Es más, la sociedad los está sufriendo. Hay muchos padres cristianos que lastimosamente, al no dar lugar en su corazón a Dios y dejar de tratar por Dios, no pueden honrar a Dios, por lo cual le han fallado a Dios, pero también le han fallado a sus generaciones. ¿Quiere eso el Señor? No, Dios no quiere eso. Dios quiere ayudarnos como familia, como padre, como matrimonio y como hijos, porque todo está en las manos de Él. Ahora, algo muy importante. En primer lugar, vemos que los hijos de Elí eran ¿qué cosa? ¿Eran qué? ¿Eran hombres? Impíos. Eran malos, ¿verdad? Y deshonraban a Dios y no respetaban sus ofrendas, etc. Ahora vemos en segundo lugar, pero Elí, el padre de ellos, de Ofni y Finés, los hijos, era muy viejo. Dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían ¿con quién? Con la nación, con todo Israel. ¿Cuál es la reacción suya cuando usted oye decir, oye, fulana de tal, tus hijos, fulano de tal, mira, está haciendo esto y no es bueno? ¿Cuál es la reacción que usted tiene? ¿Hace oídos sordos? Porque sabe que hay padres que dicen, no, espera un momento. No aceptan que alguien les diga, ¿verdad?, el error y el pecado de sus hijos, porque ellos creen que tienen hijos perfectos. Qué grave error de esa paternidad. Yo recuerdo que hubo un hermano en Cristo hace muchos años en Honduras, cuando yo era el joven que ayudaba a los jóvenes.
a ministrarlo y a guiarlos como juventud. Recuerdo que voy una vez a visitarlo y no fue que mi intención era a darle dolor de cabeza a él, pero como yo miraba la conducta de una jovencita que era una adolescente, entonces yo fui y le fui a hacerle un comentario para que tomara en cuenta que su hija necesitaba de él, porque lo que estaba haciendo públicamente no le convenía a ella como adolescente y como hija de un hijo de Dios. Entonces yo fui y traté de hablar con él. ¿Sabe lo que me respondió este hombre? Me dijo: hermano Cabrera, lo que usted me está diciendo yo no se lo creo, porque yo soy un zorro y conozco bien lo que tengo. Así me dijo. O sea, que él me dio a entender que se las sabía todas en cuanto a lo que él tenía como hijo, y que él no creía ni aceptaba lo que yo le estaba diciendo. Y no es que yo le estaba chismeando y poniéndole un cuento a él. Yo le estaba diciendo la verdad para que tuviera cuidado de su hija y de la instrucción de vida que tenía que recibir de parte de él como responsable de la familia. Dígale a su padre, dígale a su hermano: necesitamos ser responsables. No podemos poner los oídos sordos. Probablemente los que menos hay veces conocemos lo que nuestros hijos hacen somos nosotros, los que estamos en casa. Amén. Y no lo voy a culpar, es que también se las hicimos a los padres antes. O usted no le hizo por detrás a los padres algunas cosas que se dio cuenta, pero no por medio de ellos mismos, sino del vecino o de la vecina o de su compañero. Mira, fulana de tal está haciendo esto. Sí, te digo que sí, así es. Mira, ve si quieres y ve, para que lo vigiles y lo descubras o la descubras, para que veas en lo que está. No, yo no creo. Cuidado, mejor siga el consejo, vaya, trate de descubrirlo, trate de abrirse a ellos. Amén, amados. No podemos descuidar. Mire, sea porque usted descubra o no lo descubra, o porque Dios use o utilice otro medio, gloria a Dios. Lo importante es que usted tenga una reacción positiva y reconozca que si hay una falla en la conducta de su hijo, usted puede remediarla, pero con la ayuda del Señor. No a la manera de nosotros. Dios tiene reglas en su palabra y lo podemos hacer con la ayuda y la sabiduría de Dios, como padres de Dios espiritualmente hablando. Dice que aquí era Elí muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en Israel. Una fama muy mala, los hijos de Elí, delante de toda la nación. Y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense. Y aquí no estamos hablando de dormir porque eran sus esposas. Estamos hablando de que dormían en una relación sexual inmoralmente. Y eran los hijos del sumo sacerdote. Y lo hacían en el lugar del tabernáculo, a donde estaba y descendía la presencia de Dios. ¿Hay responsabilidad en nuestras vidas ahora que tenemos a Cristo? ¿En qué se ha convertido usted y yo? ¿Acaso no somos la casa del Dios eterno? Amén. ¿En su corazón no mora la presencia de Dios y el Espíritu Santo? Aleluya. Somos la casa del Señor, mis amados. Y dice: y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vamos a continuar ahí. Aleluya, versículo hasta el 30 leemos. Aquí vamos a resumir. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 23. Gracias, Señor. Voy a leer la palabra. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y miren lo que Elí les decía a sus hijos: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero dice la palabra que los hijos de Elí, dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Qué terrible, amados hermanos. Continuamos. Que Dios tome una decisión de hacer morir a alguien, no porque no tuvo la oportunidad de conocerlo, es porque no quiso responderle y se volvió rebelde ante Dios.
Yo creo que los que no conocen a Cristo van a tener más misericordia que aquellos que hemos conocido a Cristo, porque tenemos gran responsabilidad de responderle a Dios por el conocimiento y revelación de Dios. Y hay algo, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. 27, vamos hasta el 30. Dios utiliza a un hombre. Samuel todavía era un niño, ya Dios lo estaba levantando para usarlo y quedar en reposición de Elí, etcétera, y utilizarlo. Pero alguien que no menciona el nombre exacto, como un varón de Dios, viene a Elí. ¿A quién viene el hombre de Dios? ¿De parte de Dios? ¿A quién viene? ¿A los hijos de Elí? No, note que viene a reclamarle a quién. A Elí como el hombre del ministerio y como el padre. Amén. ¿Hay responsabilidad? Diga conmigo, hay grande responsabilidad. Dice, y le dijo de parte del Señor: no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, refiriéndose a quién, a Aarón, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Le hace buena pregunta. ¿Quién escogió a la descendencia de Aarón? ¿Acaso no fue Dios mediante la tribu de Leví? Amén. Inaugurando en la tribu de Leví un orden donde Dios quería buscarle honra y los iba a utilizar delante de su presencia en su tabernáculo. Claro, fue Dios. No fueron ellos mismos, fueron Dios que los llamó. Aleluya. Era un privilegio. Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y dé a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dios está como reclamando, porque Dios había llamado y Dios es el que pone y el que da. ¿Por qué has hollado mi sacrificio? Que es lo que decían los muchachos. Y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado, note esta parte aquí, esto es muy importante, y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Tiene que ver esto para aprender en esta mañana? Amén. ¿Ah? ¿A quién se debe de honrar que usted? ¿Cuál es la responsabilidad de esforzarnos por agradar, por ser fiel y obedientes y dejarnos tratar? ¿Acaso es a nosotros mismos y a nuestros hijos? Déjenme decirles, no, hermano, es a Dios, porque Dios es el que va a reclamar. Dios no está saliéndose del orden. ¿Podía haberle reclamado a los hijos directamente? Sí, pero Dios tiene un orden en la familia. Así que la responsabilidad cae sobre los padres. En primer lugar, Dios no le va a reclamar a los hijos ni a las generaciones. Le va a reclamar a quién? A los padres. Amén. Y aquí hay algo que sucedió. Elí ya era viejo, ya no podía casi ni ver, y era como un viejo alcahueto. Oía la fama de los muchachos y apenas los medios regañaba y les decía: no, hijos míos, no hagan esto porque delante de Dios no es bueno. Y oigo la fama que el pueblo dice que ustedes lo están haciendo, no es bueno, etcétera, etcétera. Pero miren lo que Dios le está diciendo. Aleluya. Versículo dice, vuelvo al 29, Mari, por favor. Dice: y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Mira el 30. Aleluya. Por tanto, y ahí hay un decreto que ya no tiene caso para volverse atrás, y es muy peligroso. Por tanto, el Señor Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa, o sea, tú y tu familia, y la casa de tu padre, o sea, Aarón, andarían delante de mí para siempre, perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. ¿Qué podemos entender por eso? ¿Aprendemos algo en esta mañana Amén. de esa palabra? Amén. ¿Será que Dios quiere tratar con nuestros corazones y con los corazones de nuestros hijos? Pero ¿cómo se volverán los corazones de los hijos si los corazones de los padres no se vuelven a Dios en primer lugar para honrar? ¿Sabe por qué está sufriendo la sociedad? Porque muchos de nosotros como padres no nos queremos volver al Señor, dándonos un privilegio y una posición en Cristo. Aprovechemos la gracia del Señor en los últimos tiempos. Quiero invitarlo a que se ponga en pie, y quiero pedir a los padres y a los hijos: venga, sálganse de su asiento, venga para acá al frente. Todos los que son padres, traiga a su niño y a su niña, porque yo quiero